Los susurros del bosque. Invasión Kragal, Satoki Futu. Capítulo 8. El alba de la huida. El cielo empezó a clarear con un tímido tono malva que difuminaba la oscuridad, creando un contraste extraño en el bosque, como si la noche resistiera a dar paso a la mañana. Alba y Marcos sabían que el tiempo les apremiaba. Las criaturas tal vez se replegarían con la llegada de la luz, pero eso no significaba que dejaran de ser peligrosas. Además, la intensidad del miedo y la culpa que ambos cargaban no desaparecía con el alba. Era como si cada paso los acercara a la salida y al mismo tiempo los hundiera más en la certeza de lo que dejaban atrás. Se encontraban en un claro discreto, un poco más elevado que la zona pantanosa donde se habían refugiado antes. Desde allí, entre la fronda, alcanzaban a ver un haz de luz que indicaba la dirección aproximada en que se extendía el pueblo. Avanzaron con torpeza, sintiendo la humedad pegada a la ropa y un dolor punzante en cada articulación. Marcos llevaba el cabello apelmazado de barro, y aún se veían rastros de sangre seca en su frente. Alba respiraba entrecortadamente, con las piernas temblorosas, pero decidida a no detenerse. «Si seguimos recto, deberíamos toparnos con los senderos cercanos al camino principal», murmuró él, esforzándose por mantener la voz firme. «Lo sé», respondió ella, con el corazón encogido. Tenía la mirada clavada en el límite borroso de árboles, como si temiera ver aparecer los ojos rojos de un kragal en cualquier momento. La bruma matinal aportaba un matiz casi fantasmal a la vegetación. El suelo, cubierto de hojas mojadas, crujía a cada paso, provocando que ambos permanecieran en tensión. Aunque no se oían los zumbidos, sus mentes seguían recordándolos con un escalofrío. En medio de ese silencio, el canto lejano de algún ave madrugadora servía para recordarles que la vida cotidiana, de algún modo, continuaba su curso. Al cabo de unos minutos de tensa caminata, encontraron un rastro de huellas confusas, como las de un jabalí o ciervo, pero no se atrevieron a investigar más. Lo importante era mantenerse en movimiento. De tanto en tanto, paraban a descansar apenas lo imprescindible. Un par de veces, Alba se detuvo con la intención de girarse y buscar señales de sus amigos, pero cada vez que lo hacía, el recuerdo de la noche anterior la obligaba a avanzar. Temía que las criaturas aún los rondaran. A medida que el cielo aclaraba, notaban un cambio en el ambiente. Ni un solo zumbido, ni un solo destello insectoide cruzaba ya su campo visual. Era como si los kragal hubieran aprovechado la penumbra para cazar y ahora, ante la inminente luz del día, se replegaran en guaridas ocultas. El silencio se volvía opresivo, no por la presencia de peligro evidente, sino por la ausencia repentina de cualquier indicio. Parecía un bosque en calma, como si la masacre nocturna nunca hubiese sucedido. Esa aparente normalidad aumentaba la culpa de Alba y Marcos, conscientes de que los vecinos jamás adivinarían lo que realmente ocurría en las horas más oscuras. «¿Crees que es verdad que se esconden al amanecer?», murmuró Alba, con la respiración agitada. «No estoy seguro de nada», respondió Marcos, «pero al menos no he visto señales de ellos desde hace rato». Se encaminaron por un tramo de sendero ligeramente inclinado, donde la tierra se tornaba arcillosa. En la cima de la pequeña colina vieron un rayo de sol entre los árboles, confirmando que el amanecer ya era un hecho. Por un instante, la calidez del astro en la piel les dio un retazo de consuelo, pero las imágenes de la noche seguían clavadas en su memoria. Avanzaron a trompicones, luchando contra el cansancio, hasta que al fin dejaron atrás la mayor parte de la espesura. Frente a ellos se extendía una zona de pastizales dispersos, con algunos arbustos y un pequeño camino de tierra surcado por huellas de neumáticos. Reconocieron el paraje. Quedaba a cierta distancia del pueblo, pero al menos ya era un territorio abierto. El sol pintaba un fondo anaranjado que perfilaba las montañas, y con ello, la familiaridad del amanecer los hizo sentir que no estaban tan lejos de la civilización. Alba bajó la guardia por un segundo, llevándose las manos a la cara y soltando un suspiro que rozaba el llanto. Marcos se acuclilló a su lado, con gesto de agotamiento absoluto, y dejó la vista perdida en el sendero. «Lo logramos», musitó ella con voz frágil. «Todavía debemos llegar al pueblo», recordó él, mirándola con cierta ternura mezclada de desaliento. Retomaron la marcha.
notando que las piernas les pesaban como si fueran de plomo. Se movían por inercia, a sabiendas de que, si se permitían descansar, las fuerzas podrían abandonarlos del todo. El objetivo de llegar a la seguridad relativa del pueblo se convirtió en la única motivación que los impulsaba. Mientras caminaban, notaban los raspones en los brazos y los arañazos en las piernas como testigos mudos de la pesadilla que habían vivido. La ropa desgarrada y manchada de barro tampoco dejaba lugar a dudas. Habían pasado por un trance extraordinario. Conforme el sol ascendía, el calor de la mañana empezó a secarles la humedad del cuerpo, lo cual resultó casi incómodo. La piel picaba donde había lodo reseco y sangre coagulada. Cada paso se acompañaba de una punzada de dolor en rodillas y tobillos, un recuerdo de las caídas y tropiezos. Aún así, siguieron avanzando, mudos de palabras. Únicamente se dedicaban a vigilar el entorno y escuchar por si un zumbido volvía a irrumpir en la atmósfera. Finalmente, tras bordear un pequeño cerro cubierto de arbustos, divisaron algunas construcciones dispersas. Cercados de madera, un corral con vacas, un camino de grava que desembocaba en la carretera principal. El pueblo no estaba lejos. La sola visión de una cerca y unas cuantas chimeneas humeando les pareció casi irreal, como si hubieran pasado años en el bosque y el mundo común fuese algo remoto. Al poco de alcanzar la zona rural, la gente reaccionó con estupor al verlos. Un anciano que guiaba a un burro de carga se quedó boquiabierto al contemplar a los dos jóvenes ensangrentados y desfallecidos. Alba, con un hilo de voz, pidió ayuda. El hombre corrió a avisar a un vecino y pronto se armó un pequeño revuelo en el camino. Algunos lugareños se acercaron, asombrados de encontrarlos en semejante estado. ¿Se cayeron por un barranco?, preguntó una mujer con expresión escandalizada. ¿Dónde está el resto de los chicos?, añadió un hombre con tono preocupado, reconociendo a Alba y a Marcos como parte del grupo que solía merodear el pueblo. Los dos se miraron, sin saber por dónde empezar. Alba tragó saliva, intentando hilvanar una explicación razonable. «Hay algo en el bosque», dijo ella al fin con un temblor en la voz. «Atacó a nuestros amigos, unas criaturas». La mujer se persignó, desconfiando de lo que oía. Otro vecino soltó un resoplido incrédulo, murmurando que quizás se habían topado con perros salvajes o algún felino. Marcos intercedió con un deje de angustia. No son animales normales, parecen insectos gigantes. Nos persiguieron, casi nos matan. Hablaba con la mente nublada, consciente de que sonaba absurdo. Las reacciones se dividieron entre el escepticismo y el alarmismo. Algunos murmuraban que los chicos estaban delirando a causa de un golpe o del cansancio. Un hombre de bigote cano dijo que seguramente habrían visto mal en la oscuridad. Sin embargo, un anciano con el ceño fruncido, que vivía cerca del monte, se atrevió a comentar que llevaba meses escuchando rumores extraños. Alba y Marcos no pudieron evitar la irritación al notar cómo la mayoría se negaba a creerlos de entrada, cuando apenas podían mantenerse en pie de agotamiento. Un joven que reconoció a Alba tomó la iniciativa de acompañarlos al centro del pueblo. Al verlos tan malheridos, no hubo más remedio que llevarlos en un viejo pick-up. Mientras el vehículo avanzaba por la calle principal, algunos vecinos salieron asomados, sorprendidos de ver a los chicos cubiertos de arañazos y barro, y con expresiones tan aterradas. Se oían comentarios y exclamaciones a su paso, creando un clima de creciente confusión. Al llegar a la plaza, la pequeña multitud se convirtió en un foco de murmuraciones. La gente se congregaba alrededor del pick-up, intentando saber qué había pasado. Unos hablaban de una estampida de ganado, otros imaginaban un derrumbe en alguna quebrada, y los más supersticiosos empezaban a citar leyendas de apariciones en el bosque. Alba, débil como estaba, logró bajar con ayuda de Marcos, dispuesta a explicar la realidad, por más increíble que sonase. «Es algo peor que un puma», insistió, con la voz temblorosa. No sé cómo describirlo. Son insectos enormes, se comunican con un zumbido. Mataron a nuestros amigos, o al menos eso creemos». Su voz se quebró al mencionar a los demás. Las lágrimas recorrieron sus mejillas, y Marcos se llevó una mano a la frente, sintiendo el viejo mareo que lo asaltaba desde la noche anterior. Los que los rodeaban intercambiaron miradas incrédulas y alarmadas.
Aún los más comprensivos parecían escépticos, aunque la expresión de genuino terror en los ojos de los jóvenes resultaba innegable. Entre la gente, apareció la figura del comisario local, un hombre con gesto adusto que se llamaba Camargo. Echó un vistazo a los dos adolescentes y trató de poner orden. «Calma. Vamos a llevarlos al consultorio para que los revisen, y después nos contarán con detalle». Su tono pretendía ser sereno, pero había cierta rigidez en su postura. La multitud se apartó, no sin continuar las especulaciones en voz baja. Algunos empezaban a hablar de bichos asesinos y recordaban al meteorito que cayó meses atrás, relacionándolo con los sucesos extraños del último tiempo. Otros afirmaban que todo era producto de alguna droga o de una confusión macabra. El ambiente se colmó de una intranquilidad creciente que anunciaba el germen de un pánico colectivo.